Joaquín Murrieta nació probablemente en Sonora, México, alrededor de 1829, aunque algunos relatos sitúan su nacimiento en la década de 1830. Su infancia transcurrió en un ambiente humilde, rodeado de las tradiciones y paisajes áridos de esta región mexicana. Desde pequeño, Joaquín mostró un espíritu inquieto y resiliente, influenciado por la dureza de las condiciones económicas de su familia y las tensiones políticas que se vivían en el México post-independencia. Creció en un hogar campesino, donde el trabajo de la tierra era una constante, y su juventud estuvo marcada por el contacto con las faenas agrícolas y las cabalgatas a través de las vastas tierras sonorenses. Aprendió desde niño a montar a caballo con destreza, una habilidad que lo acompañaría toda su vida. Según los relatos orales, su familia le inculcó fuertes valores de honor y lealtad, lo que definiría su carácter a lo largo de los años. A medida que crecía, Joaquín fue testigo de los cambios sociales que atravesaban las comunidades rurales mexicanas en medio de los conflictos entre conservadores y liberales. Su adolescencia estuvo también marcada por relatos sobre la fiebre del oro que estalló en California en 1848, que pronto llegaban a las regiones fronterizas de México. Estas noticias despertaron en su familia el deseo de buscar una vida mejor, al norte, pero en sus primeros años no hubo indicios de que la minería o el oro fueran algo que marcara su destino. En 1849, Joaquín Murrieta emigró a California junto a su joven esposa Rosa Feliz y varios miembros de su familia buscando fortuna durante la fiebre del oro. Establecieron su residencia cerca de los campos mineros en las colinas del norte de Memphis, California. Allí comenzaron a trabajar arduamente, buscando oro entre las áridas tierras de los ríos y riachuelos. Sin embargo, los prejuicios y el racismo hacia los mexicanos en la región rápidamente se convirtieron en una barrera que dificultó su progreso. Las tensiones con los colonos anglosajones aumentaron cuando estos comenzaron a apropiarse de las tierras y recursos mineros, desalojando a los trabajadores mexicanos y tratándolos como extranjeros en su propia tierra. El año 1850 marcó un giro drástico en la vida de Joaquín. Un grupo de mineros estadounidenses atacó su campamento, acusándolo falsamente de robar caballos. Lo golpearon brutalmente y lo expulsaron de la zona, mientras que su esposa Rosa fue ultrajada y asesinada. Este hecho desató un profundo dolor y una sed de justicia en Joaquín, quien se vio obligado a huir para evitar ser linchado. En los meses siguientes se dedicó a trabajar como ranchero, pero los ataques y abusos contra los mexicanos continuaron, erosionando aún más las posibilidades de rehacer su vida de manera pacífica. A partir de 1871, Joaquín comenzó a reunir a un grupo de hombres que compartían historias similares de injusticias. Se dice que operó principalmente en los condados de Calaveras, Tuolumne y Mariposa, donde pronto su nombre comenzó a ser conocido entre los mineros y rancheros. Su grupo, compuesto en su mayoría por mexicanos y californios, tenía como objetivo inicial defenderse de los ataques, pero con el tiempo también comenzaron a realizar incursiones contra las propiedades de los colonos anglosajones, robando caballos y oro para redistribuir entre los desfavorecidos. Su habilidad como jinete y su conocimiento del terreno le permitieron evadir a las autoridades en numerosas ocasiones. En poco tiempo, su figura adquirió un aura legendaria, especialmente entre las comunidades mexicanas, quienes lo veían como un símbolo de resistencia frente a las injusticias. Se le atribuía la responsabilidad de diversos actos audaces, como el robo de un cargamento de oro en 1852 cerca de Sonora, California, y la liberación de prisioneros mexicanos en manos de Peña, las autoridades. Aunque nunca se pudo comprobar la veracidad de todos estos relatos, su reputación creció, y con ello también la determinación de los grupos de vigilantes para capturarlo. A pesar de los peligros, Joaquín logró evadir a los numerosos grupos que lo perseguían hasta mediados de 1853. Sus triunfos incluyeron el establecimiento de redes de apoyo entre las comunidades rurales y el uso de estrategias tácticas que confundían a sus enemigos. Sin embargo, las fuerzas de la ley intensificaron sus esfuerzos y el gobernador de California ofreció una recompensa por su captura. Fue en esta etapa cuando su nombre dejó de ser únicamente un susurro entre los mineros y campesinos para convertirse en un grito de desafío en toda la región. Joaquín Murrieta se casó siendo joven con Rosa Feliz, una mujer originaria de Sonora, alrededor de 1848. Su relación estuvo marcada por la esperanza de construir una vida juntos en California durante la fiebre del oro. Sin embargo, su matrimonio se truncó trágicamente en 1850 cuando Rosa fue asesinada por un grupo de mineros estadounidenses que los atacaron en su campamento. Esta pérdida dejó en Joaquín una profunda herida emocional y un vacío que marcó el rumbo de su vida. Con el paso del tiempo,
y mientras lideraba su grupo de hombres en California, surgieron relatos de que Joaquín había establecido vínculos afectivos con otras mujeres. Se menciona que mantuvo una relación con una mujer llamada Carmelita, quien era conocida entre las comunidades rurales por su lealtad hacia él. Su conexión con Carmelita, aunque rodeada de peligros por su vida al margen de la ley, se dice que estuvo llena de momentos de complicidad y refugio en medio de las persecuciones constantes. Respecto a los hijos, las historias sobre Joaquín Murrieta son confusas y contradictorias. Algunos relatos afirman que llegó a tener un hijo con Carmelita, aunque no hay registros claros ni detalles específicos sobre su nombre o destino. Esta falta de información precisa ha contribuido a mantener su vida personal como un misterio, envuelto en la leyenda que rodea su figura. La ausencia de datos concretos sobre su descendencia ha dado pie a especulaciones que, más que confirmar su legado familiar, han alimentado el mito de un hombre que vivió entre el amor y la tragedia, siempre al límite de la realidad y la ficción. La historia de Joaquín Murrieta está llena de temas importantes que trascienden las narrativas tradicionales de su vida amorosa, sus enfrentamientos y sus logros. Uno de los aspectos más destacados fue su transformación en un símbolo de resistencia para los mexicanos y californios durante un tiempo de grandes cambios en California. La anexión de California por los Estados Unidos en 1848, tras la Guerra México-estadounidense, despojó a muchas familias mexicanas de sus tierras y derechos, y Joaquín se convirtió en una figura que encarnaba la lucha contra esa injusticia. A través de su vida, representó la frustración y la ira de aquellos que fueron marginados por el sistema estadounidense que se estaba estableciendo en el territorio. Otro tema crucial fue la persecución que sufrió y cómo ésta contribuyó a la creación de su leyenda. En 1853, las autoridades californianas intensificaron la cacería contra Joaquín, al punto de emitir una orden de captura con una recompensa de $5,000, una suma considerable para la época. Esto llevó a la formación de un grupo de vigilantes liderado por Harry Love, un antiguo ranger de Texas, con la misión específica de encontrarlo. Según los registros oficiales, Love y su grupo lograron localizar a Murrieta en julio de 1853, cerca del arroyo Cantúa, donde tras un enfrentamiento lo mataron junto a varios de sus hombres. Los vigilantes afirmaron haber cortado su cabeza como prueba de su muerte, transportándola en un frasco de vidrio con brandy para mostrarla en diferentes ciudades. Sin embargo, esta versión fue cuestionada por muchos, ya que algunos testigos afirmaron que el hombre asesinado no era Joaquín, lo que alimentó aún más el mito de su posible supervivencia. El impacto cultural y literario de Joaquín Murrieta también es un tema importante. Su figura trascendió los registros históricos y se convirtió en un personaje casi mítico gracias a las obras literarias que se escribieron sobre él. En 1854, un periodista llamado John Rollin Rich publicó The Life and Adventures of Joaquín Murrieta, considerado la primera novela escrita en inglés en California. Esta obra mezcló hechos históricos con elementos ficticios, consolidando la imagen de Joaquín como un Robin Hood mexicano que luchaba contra la opresión y redistribuía riquezas a los desfavorecidos. Este libro, aunque distorsionaba la realidad, perpetuó la leyenda y lo convirtió en un ícono popular. Otro aspecto importante de su vida es la conexión simbólica con el contexto político y social de la época. Joaquín no solo fue una figura histórica, sino también un reflejo de los sentimientos de pérdida e indignación de los mexicanos tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que marcó la cesión de más de la mitad del territorio mexicano a los Estados Unidos. Su historia encarna las tensiones entre las poblaciones anglosajonas y mexicanas, y su vida se convirtió en un emblema de resistencia para los mexicanos que luchaban por mantener su identidad cultural en un entorno hostil. Finalmente, el legado de Joaquín Murrieta persiste en la cultura popular y la memoria colectiva. Su historia inspiró numerosas canciones, corridos, películas y novelas que lo presentan como un héroe, un villano o una figura trágica. En particular, se le ha asociado como la posible inspiración para el personaje de El Zorro, creado décadas después. Su vida y su leyenda continúan siendo objeto de debate, admiración y reinterpretación, convirtiéndolo en una de las figuras más enigmáticas de la historia del Viejo Oeste.